Tal presenta en edición especial... Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 8:35 de la mañana, las 7:35 en las Islas Canarias. Sara Sanz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Sara Sara nos va a acercar a la prensa, como siempre. Y bueno, hasta hora de la mañana vamos a saludar a Joaquín Manso. Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, Fernando Lázaro también. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, Vieito Rubido. Buenos días. ¿Qué tal, Vieito? Hoy en inferioridad numérica. ABC, El Mundo, pero bien hermanados, ¿eh? Aquí en Es Radio, como siempre, admitimos a todo el mundo. Compartimos el café. Eso es, sí, compartimos el café. Hoy, por cierto, una información muy interesante que lleva tu periódico, Vieito, sobre la gente que acompañaba a Carles Puigdemont el día de la huida, entre ellos 2 funcionarios de la Generalidad de Cataluña, ¿no? 2 choferes que se iban turnando, ¿no? Sí, porque es sorprendente que el señor Puigdemont estuvo hasta el último día siempre acompañado por funcionarios, ya fueran mozos, algunos según teóricamente en excedencia, que era sorprendente la seguridad, y los 2 choferes que sí estaban cobrando la nómina de la Generalitat, por lo cual la malversación se ha prolongado hasta el último momento. Sí, digo yo que a esta gente, Joaquín, se le podrá de alguna manera, bueno, pues pedir explicaciones, sobre todo por haber facilitado la huida del expresidente Carles Puigdemont. Pues no lo sé, la verdad es que habrá que comprobar en qué circunstancias se encontraban. Me imagino que se situarían en alguna situación de excedencia administrativa o de algo así, es decir, que el sueldo que estuviesen cobrando no lo sería propiamente por el ejercicio de la función pública. Y respecto de facilitar o no la huida, pues habría que verlo. Es decir, el Puigdemont está ahora en una prisión provisional, efectivamente, porque se encontraba en una situación de fuga notoria. Pero yo no sé si las personas que estaban a su alrededor podrían penar por ello. Habría que examinarlo. Bueno, entre ellos estaba también su amigo financiador, ¿no? De Matamala, ¿verdad? Matamala, sí. Uno de los personajes de esta crisis, ¿verdad? Efectivamente. Y en esa huida tú has publicado también muchos detalles, Fernando, en el diario El Mundo, sobre todo el control que venía desarrollando el CNI. Yo no sé si era tanto, si se ha exagerado en el último minuto después de la huida de Marta Rovira del viernes que... nos sorprendió a todos. En cualquier caso, tú decías que iba arropado por funcionarios de todo tipo, estos que probablemente hayan podido hacer malversación, y sobre todo la seguridad del Estado. A ver, desde el minuto 1 había un seguimiento por parte del CNI, eso es así, y luego ya en un momento determinado se incorporan con seguimientos físicos por parte de policías de la Comisaría General de Información. Después del comportamiento que se tuvo desde el Estado en el 1 de octubre, cuando no se detectaron las urnas, no es que se haya multiplicado el esfuerzo, es que tenían claro tanto el servicio de inteligencia como el servicio de información que no se podía pegar otro resbalón así. Entonces en el minuto 1 ellos tienen pilotado, no desde que Llarena firma la orden de la euroorden de detención, sino desde antes. O sea, ellos tienen un control y un seguimiento de los movimientos de Puigdemont constantes, y entonces en cuanto han visto que llegaba a territorio más accesible, que luego habrá que ver por qué hacía ese itinerario, eso ya lo tenía que explicar el propio Puigdemont. Yo creo que en cualquier caso lo hacía por evitar todos aquellos ordenamientos para los que podía representar un peligro de orden público. Es decir, prácticamente cualquiera, con la excepción, ya veremos, de Bélgica. Es decir, porque incluso en Dinamarca, si hubiese sido detenido en Dinamarca, lo hubiese tenido también casi igual en chino que en Alemania. Es decir, porque la legislación danesa respecto de delitos similares al de rebelión también es durísima. No, si me refiero es porque, sabiendo que el riesgo natural para él va a ser que le capturen en Alemania, atraviesa ese territorio. Tampoco tenía otra alternativa, ¿no? Vía marítima, ¿no? Quizá. Pues sí, igual. Vía aérea, ¿no? Pero vamos, desde luego, él sí que intentaba montar, en fin, trampillas para ver si el Estado picaba, ¿no? Y el Estado no es que no picara, es que tenía hasta el despliegue montado, era objetivo prioritario. Que no se volviera a ridiculizar a España moviéndose Puigdemont por todo el territorio europeo, era objetivo prioritario. Y la instrucción era, en cuanto pise un país en el que sea judicialmente más viable, a morder inmediatamente. Y ya veis que fue tocar a Alemania y detenido inmediatamente, vamos. Cuando llegó a 32 kilómetros. Claro, por eso, que no hubo la más mínima duda, claro ni el resquicio de error, vamos. Yo creo que había un interés especial en que fuese en Alemania.
porque natural, claro. Con Alemania de alguna manera yo no voy a decir ni siquiera que hayan, como dicen, hablaron Merkel y Rajoy, no creo que hayan hablado. No hace ni falta. Exacto, es decir, el delito por el que se persigue a Puigdemont en Alemania está penado entre 10 años o cadena perpetua, depende de la gravedad de los hechos, ¿no? Bueno, vamos a conectar, si os parece, con Barcelona, porque se están produciendo varios cortes en diferentes puntos, además muy importantes por parte de los CDR, ahora hablaremos de ellos. Pablo Planas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rosana. Bueno, Pablo, ¿cuál es la última hora? Porque ya se están produciendo varios altercados, tanto en el centro de Barcelona, ¿no?, como en alguna carretera a la altura de Figueras, si no me equivoco. Sí, en Barcelona están intentando cortar las dos salidas y entradas naturales de la ciudad, la Meridiana y la Diagonal. En la Diagonal el corte no es completo. Los Mossos de Escuadra han habilitado carriles en los que puede circular con mucha lentitud los coches. En cambio, en la Meridiana sí que están provocando un tremendo impacto en este despertar, ¿no?, en el comienzo del día. También es una acción mucho más preparada la del corte en Figueras, en la AP7, que es la salida, digamos, de Cataluña hacia Francia. Ahí desde las 4:30 de la mañana casi 1 millar de personas con chalecos reflectantes pero vestidos de negro han logrado cortar la circulación en esa autopista. Los CDR empiezan ya a mostrar indicios de que sus amenazas van en serio, y mientras tanto la actitud de los Mossos de Escuadra en estos cortes es bastante contemplativa, es decir, que se está consintiendo. Ayer también ocurrió en Alcarrás, cerca del linde con Aragón, con la Comunidad Autónoma de Aragón, un corte de tráfico durante 5 horas en el que los Mossos de Escuadra, pues en fin, más parecían concernidos en preservar que se pudiera celebrar el incendio de neumáticos sin incidentes, ¿verdad?, entre comillas, y hoy el método, la actitud de los Mossos, esa práctica policial parece ser la misma, ¿no?, la de dejar hacer. Menudean los incidentes y el corte de carreteras también. Se teme que los CDR puedan pasar también al corte o sea, a la ocupación de estaciones de tren, además en unos días en los que, pues bueno, por la Semana Santa aumenta muchísimo la movilidad de los ciudadanos que están viéndose sometidos al chantaje de estos comités de defensa de la República. Bueno, ayer nos lo comentabas, nos decías exactamente, bueno, pues lo mismo que nos estás describiendo ahora, antes incluso de que sucediese y después sobre todo de los acontecimientos de este fin de semana. Sin embargo, bueno, despedíamos ayer el programa con esa imagen sorprendente, porque no conocíamos ni estaba, por supuesto, previsto ni anunciado, de esa reunión que mantenían en la propia Cámara catalana, en el Parlamento de Cataluña, el mayor de los Mossos de Escuadra con el presidente del Parlamento de Cataluña, con Roger Torrent. Bueno, ¿qué se sabe de ese encuentro? Bueno, en esa reunión Ferran López le habría dicho a Torrent, sino le habría pedido una cierta contención en los discursos y en la retórica de los independentistas, porque los incidentes del domingo por la noche en Barcelona, en Lérida, en Tarragona y en Gerona fueron en las 4 capitales de las provincias catalanas, fueron muy importantes, es decir, fueron muy graves. Se registraron actitudes y actos violentos de mucha intensidad. Ayer hablábamos de Kale Borroka, pero es que, en fin, empieza a ser ya una constante, ¿no? Es la combinación, ¿no?, de los llamamientos a las movilizaciones pacíficas con la constatación de que tales movilizaciones no tienen nada de pacífico. Bueno, pues estaremos muy pendientes también, Pablo, de lo que suceda mañana en ese pleno de urgencia convocado por el propio Torrent, precisamente pues para hacer presidente de la Generalidad a Carles Puigdemont, ¿no?, que era su llamamiento a la unidad de los independentistas en este caso, y veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. A vosotros, buenos días. Bueno, hablábamos de ese encuentro, de esa fotografía, de esa imagen que nos sorprendía ayer a las 10 de la mañana. Hoy en la prensa la verdad es que se dan más detalles de lo que ha sido ese encuentro, ¿no? Sí, por ejemplo, en el diario... Y del papel de
de Torrent. Sí, nos desgranan en el diario, por ejemplo, El Mundo, de esa reunión inusual que nos llamaba la atención. De hecho, despedíamos esta tertulia, como dices, con esa reunión de la que pocos detalles se conocían, pero, por ejemplo, según La Razón, ya se habría llegado a esa reunión por un contacto telefónico que habría mantenido el mayor de los Mossos ahora mismo, Ferran López, que se puso en contacto telefónico con el propio Roger Torrent el mismo sábado tras escuchar ese discurso en el Pleno, en el Parlamento catalán, y le emplazaba a esta reunión que se había producido ayer a primera hora, en la que, por cierto, Ferran López acudía a la Cámara catalana vestido de paisano. Inés Arrimadas, en este caso, no es la única que ha pedido en las últimas horas la dimisión de Roger Torrent, del presidente del Parlamento catalán. Hoy lo hace también el editorialista del diario El Mundo. El presidente del Parlamento ha vulnerado la función de neutralidad a la que está obligado, evidentemente, por su cargo, respaldando de forma explícita esa estrategia del independentismo, incluso alentando esas movilizaciones que estamos viendo tras la detención de Carles Puigdemont. Una revolución de las sonrisas, como tú emplazabas, que va acompañada, por supuesto, de amenazas muy graves. Nos cuentan hoy varios medios que el juez Llarena y su familia llevan escoltas desde que encarceló a esa cúpula del independentismo, desde ese auto de procesamiento. Ayer mismo en las redes sociales se publicaba incluso la identidad de la esposa del magistrado del Supremo. El tuit en cuestión señalaba a la mujer del hijo de puta de Llarena. También se decía que vive en Sant Cugat del Vallès y que Llarena acude allí a pasar varios fines de semana al año. Amenaza que se produce justo, Rosana, un día después de que la vivienda que tiene Llarena en la Cerdeña apareciera con pintadas llamándole fascistas. Otros mensajes y otros tuits y otros mensajes también en Facebook que llaman poderosamente la atención, y por supuesto la Fiscalía ya está sobre la pista de sus responsables. Tenemos armas y sabemos dónde está tu familia. Se multiplican, como decimos, esas amenazas del independentismo, y mencionabas tú al inicio de nuestra tertulia esa información que hoy lleva el diario ABC. Detenido Carles Puigdemont con Matamala y con 2 conductores de la Generalidad. Bueno, ese amigo inseparable que ya es el empresario y expolítico de Gerona, Josep María Matamala, es una de esas personas que viajaba en el coche junto al expresidente catalán en ese momento de su detención. En el vehículo se encontraba también un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, no identificado de momento, además de esos 2 conductores que habéis mencionado, adscritos a la Generalidad. De acuerdo con esas mismas fuentes suministradas al diario ABC, estos funcionarios están actualmente en activo al servicio de la institución catalana. La concurrencia de ambos respondería, por tanto, a la urgencia por completar cuanto antes y con las menos paradas posibles las más de 17 horas que separaban esos destinos, que finalmente se frustraron. Por cierto, que según La Vanguardia, Carles Puigdemont ya había detectado esa baliza en su coche belga que detectó la policía gracias a ese mozo que ha estado acompañando durante todo este periplo, podemos decir, a Carles Puigdemont. Bueno, que era seguido y controlado, entendemos que... Cuando dices 2 más 2, normalmente hasta Puigdemont sabe que son 4. Bueno, varias cuestiones. La primera, ¿debe dimitir Torrent? ¿Pensáis vosotros que debe? Hoy en El Mundo lo comentáis en vuestro editorial, el presidente del Parlamento de Cataluña, y luego el descontrol que parece tener el mayor de los Mossos, y en este caso el ministro Zoido, ¿no? Porque hay que recordar que depende del ministro Zoido. Parece que la situación, no sé si se les está descontrolando, de alguna manera temen que se les descontrole. Si me permites, por hacer lo que pasó ayer, me parece de una extrema gravedad que el jefe de los Mossos le pida la reunión al presidente del Parlamento para tirarle de las orejas, porque realmente lo que hace es decir, oye, no eches más gasolina en el fuego, estás alentando y calentando las calles desde un altavoz institucional como es la presidencia del Parlamento catalán. Yo, un episodio como ese, creo que no recuerdo haberlo visto con tan meridiano hacía muchos años. Entonces, que Ferran López vaya al despacho y le diga, esto ha pegado un giro violento, del cual ya se advirtió, porque eso es lo que viene a decir. A ver, los Mossos, si os acordáis, las declaraciones que hacen ante el juez, el propio juez de Arena, y en el auto lo recogen de manera muy contundente, desvelan 2 reuniones que tuvieron con Puigdemont, con Junqueras y con Ford. Y ahí estaba toda la cúpula de los Mossos anterior, Trapero, estaba incluso Ferran López, estaban 3 comisarios más de la cúpula, y ahí le advirtieron ya. Dice, el 1 de octubre no podemos garantizar la seguridad en Cataluña. Ni estás a favor ni en contra de... En eso no, hablan de la seguridad. Y en el plano de la seguridad, el 1 de octubre es, que si me apuras, pues algo secundario y menor comparado con lo que se está produciendo ahora. Porque aquello el 1 de octubre, la gente en la calle que querían votar, la gran mayoría de la gente que en la calle iba a votar, yo estuve allí aquel día y no eran los borroqueros que tenemos ahora en las calles de Barcelona, con la cual la situación de inseguridad en Cataluña
es mucho mayor. Es decir, si os dais cuenta, y es verdad lo que dice Pablo en su crónica, hay una cierta pasividad de los Mossos, pero también hay, y si veis las imágenes de los Mossos en la delegación del gobierno en Barcelona, lo que hay es una instrucción de contención. No de contención ante la provocación. Claro, porque... eso es. Vamos a contener, no vamos a cargar, pues no hay un solo escudo, no hay no hay un bote de humo, no hay esa sensación de ir a la carga, porque aquello era un polvorín. Es que en la segunda de las reuniones, los mandos de los Mossos le dicen a Puigdemont y a Junqueras, dice, va a haber violencia en las calles. Y la sensación que se llevan los Mossos de aquella reunión es que les importaba nada, que querían un poquito de violencia. Ese es el problema. Cuando quieres poner un poco de violencia en la calle, no puedes medir cuánto va a ser la violencia. Y se te va de las manos porque ya la CUP, como decían los mandos de los Mossos, ha puesto fin al armisticio, con lo cual la calle intentará ser suya. Arran son los que controlan los terrenos. Es que son borroqueros, no lo siguiente, porque llevan muchos años yendo a educarse en lo que ha sido la calle borroca en el País Vasco. Y esto es una situación muy, muy delicada. Sí, hay una diferencia además que a mí me parece muy llamativa, que es que, bueno, efectivamente se observan algunos paralelismos con las situaciones de septiembre y octubre, pero sin embargo entonces había una vocación por mantener una falsa apariencia de pacifismo, ¿verdad? Es decir, todo el día con la palabra pacifista en la boca. Sin embargo, ahora han aparecido una serie de columnistas, medios de comunicación que normalmente actúan como satélites políticos, como portavoces del nacionalismo más radical, que lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Había una editorial en VilaWeb alentando al conflicto, ha aparecido también este columnista de TV3, Jair Domínguez, hablando de los muertos, advirtiendo que podría haber muertos. Es decir, da la impresión de que esa apariencia, esa intención de disimulo se ha dejado caer, y la ANC, que también normalmente hacía de parapeto para mantener esa apariencia pacifista, ha cedido el control abiertamente a la CUP. Se da la impresión de que la frustración ante la situación de callejón sin salida en la que se encuentra el proceso independentista ha entrado en una situación consciente, muy cercana a lo que podría ser un brote violento. Es decir, y por eso a mí me parece muy pertinente la advertencia que le ha hecho el mayor de los Mossos a Torrent, porque esto luego nunca se sabe dónde termina. Deito. Bueno, pues estos señores se presentaban como unos demócratas cuando planteaban algo profundamente antidemocrático y decían ser moderados cuando son unos inmoderados. Y efectivamente, la señorita Artadi el otro decía, pacíficamente, nada de pacíficamente nada. Lo que pasa es que solo se están haciendo daño a ellos. El escasísimo crédito internacional que podían tener lo pierden con todo esto, y después el deterioro de imagen de Cataluña y de Barcelona en concreto para los inversores, viendo las imágenes que circulan un poco por ahí, que son fragmentos al final, tampoco es que todo el día, las 24 horas y todo Barcelona esté así, pero las imágenes que se dan con hogueras, etc., si había algún empresario hotelero o algún empresario que tuviese el más mínimo remoto interés en invertir en Cataluña, ya no se va. Los datos del año pasado fueron razonablemente buenos porque le acompañaba la economía española hasta octubre. De octubre en adelante los datos son muy malos. En el 18 van a ser un desastre. Sí. Entonces, yo creo que es cierto que a quienes están metidos en eso les importa un pito, incluso cuanto peor mejor, ¿no? Pero hay una gran parte, no nos olvidemos que todo este movimiento catalán pertenecía a dos élites, a una élite económica que tiene nombres y apellidos muy significados, y a una élite política que curiosamente sus más significados personajes han dado un paso atrás, unos porque les obligó la justicia, otros porque cogieron miedo, y los que se han puesto delante fueron los más radicales y los más tontos. Es decir, Puigdemont no era precisamente el más listo de la clase de la vieja convergencia, ni mucho menos. Es decir, cuando Artur Mas, Sons y todos los demás tuvieron que dar un paso atrás, pusieron a Puigdemont, entre otras cosas, porque creían que era el menos espabilado y el más fácil de manipular. Por tanto, ese movimiento está ahora mismo en las peores manos, y yo creo que efectivamente nos quedan unos... Pero se sabía, o sea, siempre se dijo, es bueno que se llegue hasta el fondo, es bueno que se llegue a la peor de las situaciones, habrá días de ira, se pueden calcular entre 3 y 6 meses, y solo así se arreglará el problema. Sí, además yo también confío por un lado en ese optimismo, también en el sentido de que aunque hay riesgo de brotes violentos, y lo que estamos viviendo esta mañana es cortar las carreteras, es un ejemplo,
pero tampoco las movilizaciones son tan extraordinariamente masivas como fueron ya en septiembre y octubre. Es decir, es una minoría la que está protagonizando. Y los Mossos, las movilizaciones del fin de semana las controlaron razonablemente bien. Es decir, se produjeron... No, fue un mensaje de contención, no de carga. Situaciones de violencia, pero dentro de una cierta sensación de control, es decir, no había una pérdida del control de las calles. Bueno, y con esta situación y con el pleno que se ha sacado de la manga Torrent para mañana a las 10 en punto, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una vía Artadi o hacia una vía Puigdemont, ¿no? Que es lo que están ellos pretendiendo, aunque es imposible, lógicamente, o hacia la repetición de elecciones? Porque esto en 2 meses ahora se tiene el reloj está en marcha. Claro, por eso. El reloj ya está en marcha. Pero en cualquier caso, lo que te dibujan es un escenario que lo que lleva es a que Torrent tenga que poner negro sobre el blanco su firma en algún papel y le va a llevar por adelante en una actuación judicial. ¿Por qué? Porque todo lo que se quiere llevar a cabo o lo que se está planteando de momento está todo bloqueado judicialmente. Es decir, tú no puedes llevar a Puigdemont a la investidura porque Puigdemont no puede ser candidato desde la cárcel. Y te lo han dicho ya. Con lo cual, si tú, presidente del Parlamento, y la mesa lo avala con una firma, yo creo que se meten en un jardín. Yo creo que va a ser una charlotada el miércoles. El propio Puigdemont dijo, es mejor ser presidente en el exilio, que presidiario. Claro. Lo dijo él, a propósito de Junqueras. ¿Creéis entonces que vamos directamente a la repetición de elecciones? Porque ningún partido parece que sea lo que buscan, ¿no? O al menos muchos de ellos estarán pensando, ojo, que como vayamos a elecciones, lo mismo salimos directamente del Parlamento. Yo creo que quien más ganas tiene de elecciones es la CUP, que por cierto es la que manda la calle. O sea, ahora al final lo que se produce en la calle es un cambio de director de orquesta, ¿no? De general, por decirlo así. Había un general que era ANC y Omnium, ahora la calle la va a mandar la CUP y lo vamos a tener incendiada. Y yo creo que es la que más ganas tiene de ir otra vez a las urnas, porque cuanto peor, mejor. Es que son antisistemas. No, que son mucho más radicales, porque claro, la ANC eran radicales, pero bueno, dentro de lo que cabe, pero no os olvidéis que Barcelona ha sido siempre una de las capitales más antisistemas de Europa, ¿eh? Es decir, que siempre acogió a muchos grupos antisistemas que después se movían por el Mediterráneo. Ayer, por cierto, 300 personas en Valencia, ¿eh? Movilizadas por Compromís, por el Bloc también, por alguna persona que luego iba a título personal, pero 300 personas frente a la delegación del gobierno. Muy bien, Compromís, ¿no? Está en su línea. Pero bueno, que es un dato a tener en cuenta. ¿Socio de gobierno de quién? Del Partido Socialista. Claro, es que ahí está una de las grandes claves de este país, es la actitud del PSOE en sus distintas versiones, PSC, el PSV, etcétera, etcétera, y ya no digo lo que está pasando en Baleares, es decir, ese afán hablar del PSOE, que en teoría manda Sánchez, ¿no? Es decir, porque aquí hay tal cantidad de partidos socialistas. No sé quién manda en realidad en el PSOE, pero los ayuntamientos de las grandes ciudades podían estar siendo gobernados por el propio PSOE si quisiera, aquí en Madrid, y prefirió entregárselos a los radicales. Aquí en Madrid. Bueno, vamos a recomendar Colacel, Sara, pues a toda la gente que está de vacaciones y que nos está escuchando, por ejemplo. Luego enseguida vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, vamos a abordar esta cuestión que también es interesante. Veremos a ver qué es lo que pasa con el PNV, que también es una gran incógnita, pero bueno, de momento Colacel para los oyentes. Además, ahora que estrenamos ya de verdad la primavera, que sí que se nota, se palpa en el ambiente, qué mejor que lucir un buen rostro esa primavera, y para ello tenemos Colacel, que nos ayuda, porque es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías que aparecen en el rostro. Aporta todos los antioxidantes que son necesarios para retrasar ese envejecimiento. 5 gramos de colágeno hidrolizado, además, que rellena esas arrugas superficiales y profundas, y el ácido hialurónico, que ayuda a recuperar el volumen. Con 1,2 sobres al día fuera de las comidas es suficiente, ya lo saben, de venta en farmacias, en herbolarios y en Parafarmacia Mundo Natural. Hacemos una pausa y continuamos. Aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Sol te ofrece el tiempo. Nueve y 7 minutos, 8 y 7 en Canarias. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Lo hacemos como siempre con la ayuda de Repsol. Llega la primavera, está llamando ya la primavera a nuestras puertas, y la verdad es que se nota en este estudio y fuera del estudio, ¿verdad? En Madrid, 9 grados, y hoy vamos a llegar a una máxima de 21. Nos dicen que va a ser esta situación primaveral hasta el jueves, porque a partir del viernes comienza otra vez el frío, pero de momento lo pueden disfrutar. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados, ya casi temperatura veraniega, y eso sí, el pelotón del Pasmo ahí resistiendo. Teruel, 1 grado,
que tampoco está mal. Pasé en manga corta. Sí, pasé en manga corta, lo que dices. Bueno, hay que tener en cuenta y mucha precaución, sobre todo con el viento en el norte de Gerona, en Tarragona y también en la costa de Castellón. En el resto del país los cielos despejados y subiendo las temperaturas. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días otra vez. Muy buenos días, Rosana. Bueno, última oportunidad para los oyentes que nos estén escuchando y que se quieran apuntar a ese curso para aprender a invertir en bolsa, ¿verdad? Te llamaba yo ayer, quedan ya muy poquitas plazas, así que hay que darse prisa para todos aquellos que digan, oye, yo quiero coger las riendas de mis inversiones, quiero coger mis ahorros, sacarles rentabilidad, sacarles partido, pero lo quiero hacer yo, no quiero dejarlo en manos de nadie. Bueno, pues para poder tomar esta decisión, primero hay que formarse y hay que entender cómo funcionan los mercados, los fondos de inversión, y nada mejor que este curso de introducción a la bolsa, de los mercados financieros y a los fondos de inversión que tenemos en Libertad Digital y en Libre Mercado, con la ayuda de estrategias de inversión. Toda la información sobre este curso la van a tener en libremercado.com o llamando al 91 409 4722, 91 409 4722, y ahí nos explican cómo son esos 2 meses de curso online y luego los otros 2 meses de acompañamiento que los expertos de estrategias nos van a dar para poder operar con garantías durante estos primeros pasitos, ¿no? Esos primeros pinitos que hagan todos los que cursen este programa durante sus primeros 2 meses de operación en bolsa. Bueno, y nos dices que quedan pocas plazas, muy así poquitas, que es el hay que darse prisa. de llamar. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora, Luis? Bueno, pues el IBEX 35, después de cerrar ayer con caídas, después de esa tendencia bajista que ha tenido, dicen los expertos, esa escasa negociación que se produce en tiempos pues semifestivos, ha dado mucha volatilidad. Wall Street subía con fuerza ayer y en este momento el IBEX 35 se anota un 1,42% en los primeros compases de cotización, está en 9.514 puntos. Vamos a ver hasta dónde llega o si esa escasa negociación de estas horas hace que luego se dé la vuelta. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión durante estos días. Muy bien, Luis, quédate porque luego vamos a hablar de presupuestos a unos minutos, antes con Laura Herrero. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la noticia de interés general de la ONCE, cuéntanos. Pues Andrew Lloyd Webber cumple 70 años de vida y también de éxitos y lo celebra con sus memorias, con una nueva recopilación de sus grandes éxitos y también con la retransmisión de una nueva versión de Jesucristo Superstar con John Legend. A lo largo de las 500 páginas que componen Unmasked, Desenmascarado, deja patente su difícil personalidad que atribuye a una infancia traumática con unos padres neuróticos, exigentes y distantes, así como los abusos de sus compañeros. El compositor de Cats o Evita relata muchísimas anécdotas que habrían cambiado sus musicales tal y como los conocemos hoy. Habla de sus amoríos, de sus 2 matrimonios, de sus ataques de cólera y todo esto teniendo en cuenta que solo abarca la mitad de su carrera, ya que sus memorias, su autobiografía, acaba tras el estreno del Fantasma de la Ópera. Oye, qué interesante. Habrá segunda parte, me imagino. Para los amantes de los musicales, sobre todo, la verdad es que Cats fue un fenómeno fantástico y ahora mismo, bueno, Madrid es ya uno de los puntos de la escena musical más importantes de Europa y de todo el mundo, porque ahora mismo lo que se puede ver en la Gran Vía madrileña, sin ir más lejos, bueno, pues es un panorama musical absolutamente, bueno, pues desde luego muy tentador y para todos los gustos. Y ha crecido muchísimo el turismo gracias a los musicales. Efectivamente, la verdad es que nos alegramos mucho. Me he olvidado de Degusa, sí, ¿verdad? Porque el tiempo es oro, y el oro es ahorro y el ahorro es al final inversión y garantía de futuro. Siempre contamos con el oro una misma anécdota que nos ayuda a entender por qué es un refugio de valor. Cuando en los tiempos de Jesucristo con una monedita de oro te comprabas una túnica fantástica y ahora con esa misma moneda de oro te puedes comprar un traje extraordinario hecho a medida. Esto nos da un poco la imagen de por qué el oro es un valor refugio, un commodity que debe estar siempre en un porcentaje adecuado dentro de nuestra cartera de inversión. Para tener toda la información sobre el oro, qué porcentaje tenemos que invertir en oro y cómo hacerlo, nuestros expertos de Degusa nos ayudan en el teléfono
911 982 900, 911 982 900, en la calle Velázquez número 2, al lado del Parque del Retiro, donde tienen su tienda, o en internet en www.degusa.mp de metalespreciosos.es. Bueno, pues ahora sí, una pausa y seguimos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Luis, te he pedido que te quedes para precisamente abordar la cuestión de los presupuestos generales del Estado. 3 o 4 titulares que nos quieras dar sobre esos presupuestos que ayer, presentaba Albert Rivera, que luego salía a Montoro diciéndole, ¿pero qué haces presentando estos presupuestos, que son los nuestros? Bueno, en primer lugar, decir que son unos presupuestos que hoy se van a aprobar en Consejo de Ministros Extraordinarios. Esta aprobación luego tendrá que pasar por el trámite parlamentario y finalmente ver si se terminan aprobando o no. En el trámite parlamentario luego habrá que matizar con las enmiendas cada una de estas medidas. Es decir, que lo que se está aprobando a día de hoy evidentemente no es definitivo. Sobre las cifras que tenemos o el proyecto que tenemos encima de la mesa, en lo político hay que decir que Ciudadanos está logrando anotarse el tanto. Todo el mundo da por hecho que buena parte de esas medidas que se han anunciado se deben al pacto con Ciudadanos. Son unas medidas cifradas en 8.000 millones de euros y que entran, la subida de las deducciones fiscales, la deducción familiar para familias numerosas, la devolución de 1.000 euros al año para cada hijo, ampliación del permiso de paternidad, complemento salarial, bajada de impuestos, aumento de las pensiones mínimas, aumento también de la financiación del corredor del Mediterráneo, es decir, una serie de medidas que son las que Ciudadanos está sacando pecho. Por otro lado, quizá la medida que más coste unitario supone es la subida de salario a los funcionarios, que está valorado en unos 2.000 millones de euros. Bien, es cierto que se hará en dos partes, una en el 18 y otra en el 19. No recuerdo bien si eran 2 o hasta en 3 incluso. Eso se terminará de decidir a lo largo del trámite parlamentario. Pero lo que sí que consagran estos presupuestos es que se han convertido en los presupuestos más expansivos en cuanto a gasto público se refiere, aunque hay que decir la verdad, también vienen precedidos de un aumento en recaudación fiscal importante, de una reducción del déficit público, lo que hace que probablemente el próximo año podamos salir del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea, procedimiento que también ha permitido llegar a tener unas cuentas tan saneadas como tenemos ahora y que el gobierno pueda ahora hacer, gala de esa pulsión expansiva en el gasto, también muy acorde a los calendarios que tenemos. Después de verano probablemente sean las autonómicas y las municipales, después vendrán las europeas, un calendario electoral exigente, unas necesidades de pacto importantes en la Cámara y que convierten a estos presupuestos en los más expansivos en cuestión de gasto público de los que se recuerdan de la era Rajoy. Rápidamente, ¿consideráis que estamos ante una buena noticia? O al menos podemos decirles a los oyentes que esto es una buena noticia, que salgan las cifras de este año, que haya consenso entre Partido Popular y Ciudadanos. ¿Vieto? El problema está en que falta PNV. Y sin el PNV y sin el señor Quevedo de la minoría canaria, nada hay que hacer. El PNV no parece que esté muy por la labor, mientras esté el 155. El PNV tiene tres almas distintas y la vieja oligarquía vasca, que es su base fundamental, estaría encantado que se firmase, porque además son más de derechas que todos los del PP, son muy de derechas, pero hay una base independentista ahí que tiene que atender esa parte de la parroquia. A mí lo que me preocupa es que al final tanto el Partido Popular como Ciudadanos, y Ciudadanos especialmente, que se presenta, yo digo, ¿dónde está el señor Garicano y el liberalismo de Ciudadanos? Lo que están es, todas las medidas son medidas de gasto, medidas socialdemócratas, no hay ninguna medida que genere riqueza y que esté orientada a la economía productiva. Por ejemplo, no hay un gran plan de inversiones en obra pública, que siguen siendo súper necesarias, a pesar de que se diga, es que España, España tiene todavía grandes déficits de obra pública. La obra pública genera mucho empleo, genera riqueza,
el Estado recupera una parte importantísima vía impuestos y vía seguridad social, y es mucho más interesante eso que estar subvencionando permanentemente todo. La política de la subvención es una política que ya no a largo plazo, sino en medio plazo empobrece a los países. Es decir, es en definitiva el viejo socialismo. Entonces, le voy a dar 600 euros, no le dé 600 euros, dele trabajo. Favorezca una economía que tenga trabajo. Eso es lo que tienen que hacer. Pero bueno, el señor Garicano y el señor Rivera están encantados de haberse conocido, sí, y están con una política absolutamente socialdemócrata y para nada liberal. Ahora le preguntaremos a Toni Roldán, que ya está al otro lado del hilo telefónico, pero antes, Joaquín. Sí, donde sí que hay un compromiso de gasto público en infraestructuras es precisamente en el País Vasco. Es decir, el acuerdo de 2017 contemplaba, que se prolonga durante 5 años, contemplaba precisamente de entre 3.000 y pico millones y 4.000 para el AVE y para otra serie de infraestructuras en el País Vasco, con lo cual el PNV tiene todos los incentivos para aprobar los presupuestos. Lo que ocurre es que, oye, por sus declaraciones públicas, hoy mismo recogemos un entrecomillado, dicen que no están dispuestos ni siquiera a negociar, pues les hace falta todavía un largo viaje. Y el comienzo de la tramitación parlamentaria más bien supone el inicio también de va a ser el inicio también de una competición populista por bien quién ofrece más gasto público, lo cual yo no sé si es el marco más adecuado en estas circunstancias para llegar a un acuerdo. Yo creo que por ahí va, sí, si me permites, el asunto del populismo, ¿no? Son unos presupuestos para intentar calmar bastantes de las protestas que hemos tenido en la calle, y yo no digo que no sean justas, hasta ahí podemos llegar, pero hay una parte en presupuestos que está contemplada, por ejemplo, para intentar equiparar salarialmente a funcionarios de la seguridad del Estado con los de las policías autonómicas. Bueno, ahí frenas una movilización social que estaba creciendo y que tenía una simpatía ciudadana importante. Luego está el movimiento de cara a contentar a las protestas, que están bastante incontroladas, aunque yo creía teledirigidas en el sector de lo que son los jubilados, y ese es la gran preocupación política. Pero yo creo que ahí el PNV tendrá que ir virando poco a poco y tendrá que pasar por el aro, porque a quien le perjudica no aprobarlo será a ellos. Bueno, habéis sido muy claros en vuestro diagnóstico. Un presupuesto populista que renuncia a la inversión y a las políticas liberales de Ciudadanos y de Garicano. Toni Roldán, a ver cómo defiende usted ahora el papel. Es el portavoz de Economía en el Congreso de Ciudadanos. ¿Qué tal, Toni? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya he escuchado lo que han dicho aquí los contertulios, Bieito, Joaquín, Fernando y también Luis Fernando Quintero. Bueno, ¿qué tiene que decir al respecto de estos presupuestos que se presentaban ayer y de la opinión de nuestros contertulios? Bueno, en primer lugar decir que, gracias a Ciudadanos se desbloquea una situación que mantenía básicamente una parálisis en términos de políticas públicas que es gravosa para el país, y que por tanto empezamos un nuevo periodo. Esperemos que con el apoyo de otras fuerzas políticas, estoy seguro que se sumarán a este presupuesto porque es de justicia. Creo que, en contra de lo que decían algunos de los contertulios, hay una bajada de impuestos significativa, es la medida más importante. Yo estoy también a favor de dar más recursos para que estén en el bolsillo de los ciudadanos, para que se lo gasten lo que quieran, y precisamente de aquellos ciudadanos más vulnerables. Hay una bajada de impuestos para todos los que ganan entre 12 y 18.000 euros. Por tanto, mileuristas que me llegan a fin de mes, ¿no? Por ejemplo, entre los que ganan entre 12 y 14.000 tendrán un ahorro de 740 euros al año. Se dejarán de pagar los impuestos que pagaban. Son 60 euros al mes, que es significativo. También habrá un ahorro muy importante para los que ganan hasta 18. Después tienes políticas que me parecen justas. Yo creo que es más que otra cosa redireccionar el gasto hacia políticas útiles y políticas que tienen sentido. Hay un paquete de conciliación importante, que creo que es importante para la natalidad, es importante para contribuir a que se despenalice un poquito más a las mujeres en el mercado laboral, que incluye una extensión de los permisos de paternidad, que creo que es de justicia, más para hacer igualación, incluye una devolución para que las familias puedan llevar a sus hijos a las guarderías, a las escuelas 03, de 1.000 euros por niño. Por tanto, es importante. Tenemos una cobertura muy baja en España y, como digo, eso ayudaría particularmente a las mujeres más vulnerables a poder seguir trabajando. Tenemos un gasto en pensiones, pero un gasto en pensiones racional, que también se centra en las más vulnerables. Afecta a muchos pensionistas, pero es que hay muchos que ganan muy poco. Aumentan las mínimas, aumenta la base reguladora para las viudas, hay una reducción de los 100 euros al año para los pensionistas que ingresan entre 600 y 1.000 euros. Y también, gracias a esta bajada de impuestos, mejoran
los pensionistas que ganan entre 1.000 y 1.200. No estamos hablando de una bajada general, de subidas masivas como proponía el PSOE o Podemos, sino de una subida de justicia, como digo. Después se hablaba de medidas, hay un colectivo en España que es el colectivo que más poder adquisitivo ha perdido durante la crisis, es el de los jóvenes. Tenemos una juventud ultra precaria, la más precaria de Europa, básicamente ha perdido cerca del 25% de poder adquisitivo durante los últimos años, y hay un reconocimiento de esa precariedad y de los trabajadores pobres, con un complemento salarial que financia Bruselas, por tanto a coste cero en el presupuesto, con un dinero que básicamente el gobierno venía desperdiciando y tirando a la basura, que es el de la garantía juvenil europea, y ese dinero va condicionado a formación, y por tanto es un dinero de transición para ayudar a dignificar un poquito los sueldos. Y luego sobre la cuestión de la economía productiva, evidentemente que es un foco no solo en este presupuesto, sino también en el anterior. Hablaban, creo, sobre infraestructura. Uh-huh. Bueno, en España les recuerdo que el bipartidismo ha conseguido en sus inversiones en infraestructuras y con las adjudicaciones a dedo en las contrataciones, que en este presupuesto una parte significativa del dinero de los contribuyentes se dedica a rescatar autopistas públicas inútiles, 3.000 millones, mucho más de lo que nos gastamos en estas 3 o 4 políticas anteriores que he dicho, ¿no? En cambio sí que hay una redirección del gasto hacia infraestructuras productivas que nos conectan a Europa, que nos abren al comercio, como es el corredor mediterráneo. Hay un aumento muy importante de inversión en eso. Yo creo que en eso sí hay que invertir muy bien. Las infraestructuras son muy caras. Yo no estoy de acuerdo en que la clave del crecimiento económico sea obra pública en España, como se decía. Todo lo contrario, pienso que tenemos que invertir semejante cosa, Pienso que tenemos que invertir mucho más en capital humano, pienso que tenemos que regenerar mucho más las instituciones. Eso es lo que dice la evidencia sobre el crecimiento económico de largo plazo, de verdad, ¿no? Y además hay una inversión para digitalización muy importante, 90 millones para extender fibra óptica. Tenemos un aumento, el más grande en los últimos 10 años, en las becas para investigación. Tenemos la financiación de la red cerebral de transferencia tecnológica para conectar la universidad y la empresa. Sí, señor Roldán, todo esto está fantástico, pero es verdad que si el Partido Nacionalista Vasco no da el visto bueno, todo esto pues se va a quedar precisamente en eso, en un listado, en un relato de propuestas, ¿no? ¿Están ustedes en contacto con alguien del Partido Nacionalista Vasco? ¿Ven ustedes que hay posibilidad de que finalmente el PNV apruebe estos presupuestos? O, si me permite, ¿no han salido ustedes a vender la piel del oso antes de cazarlo? No, nosotros hemos explicado el acuerdo que tenemos con el gobierno, la responsabilidad del gobierno es llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco o con otros partidos. Recuerdo que no solamente hay nacionalistas en la Cámara, también tenemos a un Partido Socialista que, bueno, como digo, este es el presupuesto, uno de los presupuestos más sociales de la última década, porque lo permiten las circunstancias. Es fundamental recordar también que cumplimos con el déficit, salimos del procedimiento de déficit excesivo, como se decía, y el objetivo desde el principio de Ciudadanos como exigencia básica en todas nuestras cuadros, en todos nuestros Excel, en todas nuestras negociaciones presupuestarias, es cumplir con el pacto que tenemos con nuestros socios europeos. Evidentemente eso entra dentro del pacto. Tenemos, recuerdo también, comentaba, uno de los crecimientos económicos más altos de la Unión Europea, y eso evidentemente se traduce en un aumento de ingresos públicos pues muy importante, ¿no? Pero insisto, a mí me gustaría, estoy seguro que el Partido Socialista, los votantes que estén viendo algunas de estas medidas, pues encontrarán que son de justicia y bueno, a mí me gustaría que las demás fuerzas políticas, en vez de contribuir al bloqueo y a la parálisis, pues hicieran un poquito más por los ciudadanos y pensaran un poquito más en los ciudadanos y un poquito menos en sus siglas, ¿no? Señor Roldán, la verdad que digamos ese paquete de medidas que nos acaba de relatar efectivamente es lo que consolida, digamos, que se trate de un presupuesto, al menos el que se apruebe hoy, expansivo en lo que se refiere al gasto. Podríamos discutir la pertinencia de algunas medidas o los efectos perversos que pueden traer otras medidas como los complementos salariales, porque pueden llegar a redundar, digamos, en que al final esos contratos bajen precisamente porque saben que el Estado va a complementar esos salarios.
salarios, pero bueno, entraríamos dentro de otros... Los contratos están ya en el límite del salario mínimo. Entraríamos dentro de otros debates. Yo a lo que quería ir era precisamente a la negociación con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Digamos, en las anteriores elecciones, en aquella negociación que hubo con el Partido Socialista, se llegaron a acuerdos que finalmente Podemos tumbó, pero quizás se le adivina a Ciudadanos una cierta capacidad de negociación con el señor Sánchez. La verdad que uno, viendo estas medidas, viendo que las medidas que ha pactado Ciudadanos suponen un incremento de gasto de 8.000 millones, más los 2.000 millones extra que supone el aumento de salario a los funcionarios, teniendo medidas como las que nos ha relatado usted, introduciendo ya que parte de esa subida de pensiones, en lugar de ir a cargo de las cotizaciones sociales, vayan a ir a cargo de impuestos. ¿Cómo concibe Ciudadanos la capacidad de negociación con un Partido Socialista que lo primero que ha dicho después del acuerdo con Ciudadanos es que se consolida la austeridad, cosa que es falsa, o que se consolidan los recortes, cosa que también es falsa, o que hablan de esa dictadura del 0,25% de las pensiones, cuando se ve que la intención es subirlas incluso por encima del IPC en muchos de los casos? Yo honestamente, según los comentarios que he leído y que he escuchado, creo que rozan el ridículo del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que es un presupuesto muy equilibrado, muy centrado, que cumple con los objetivos de déficit y que además centra el foco en los más vulnerables, que recuerdo que venimos de una de las peores crisis que ha tenido este país en 100 años. Por tanto, me gustaría tener, y creo que sería bueno para España, ¿no?, tener un Partido Socialista que pensara en la estabilidad, que pensara en cómo ser útil y no inútil a los ciudadanos. Yo creo que esa estrategia del no es no para todo y siempre, pues no le está dando demasiados buenos resultados al señor Sánchez. Insisto, a mí me encantaría que se pusieran en la mesa y que lográramos acordar, que es lo que esperan los ciudadanos, medidas útiles, enfocadas hacia donde cada uno quiera, pero que se sentaran a negociar, ¿no? Me parece lo más razonable en una democracia moderna, donde tenemos que vivir de los acuerdos y de la negociación, ¿no? Nosotros hemos demostrado que nuestro objetivo ha sido aportar estabilidad, por mucho que muchas cosas de las que ha hecho Rajoy y su partido no nos gustaran, a cambio de cambios, ¿no? También hay medidas, por ejemplo, de regeneración importantes, con algo más de dinero para la justicia, con algo más de financiación también para la agencia tributaria, para perseguir el fraude. Quiero decir, aquí quien se siente puede pedir, el que está fuera, por no sé qué razón, simplemente resulta inútil a la ciudadanía. Yo creo que debería reflexionar el Partido Socialista cuál es su rol o a lo que aspira, ¿no?, en esta legislatura. Bueno, pues señor Roldán, le agradecemos mucho su llamada telefónica, sus explicaciones y nada, aquí nos tiene para cuando haya que dar más explicaciones todavía a la ciudadanía una vez que empiece ese proceso. Muchísimas gracias. Muy bien, es un placer. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues son las 9:31 de la mañana, son las explicaciones de Toni Roldán. No se le veía demasiado entusiasmado con la cuestión, ¿no? No se sabía muy bien desde dónde estaba hablando, no parecía que fuera desde la playa precisamente. Pero bueno, sí ha incidido en un aspecto interesante, que es que damos por hecho que el único apoyo que falta es el del PNV, cuando la aritmética parlamentaria la suma da también con otros. Quiero decir, por ejemplo, el Partido Socialista. Pero bueno, ya damos por hecho que pretenderlo es un brindis al sol. Pero claro, al subrayarlo... Perdona, Joaquín, es un brindis al sol, pero claro, yo echo un poco de menos, por eso le preguntaba al señor Roldán. Ciudadanos está atribuyendo la coautoría, por no decir la autoría, de estos presupuestos. Por eso sale ayer Montoro. Por eso salió ayer Montoro, para decir, no, ojo, que el que presenta es el gobierno. Oye, pues si ya eres coautor de estos presupuestos, también que salga de ti la iniciativa. ¿No fuiste capaz de pactar algo con el Partido Socialista? Oye, pues echa una mano, arrima el hombro y trata de que sea el Partido Socialista el que dé su visto bueno para estos presupuestos. Pero justo ahí es donde él se ha quitado de medio, no la parte del Partido Socialista, sino la parte del PNV. Dice, no, eso ya es responsabilidad del gobierno, alcanzar un acuerdo con el PNV. Bueno, yo estoy con Luis Fernando, yo es que creo que Ciudadanos ha sacado pecho, se ha puesto al frente de la manifestación, está tratando de sacar un rédito electoral de estos presupuestos. Pues chico, ¿y si al final no salen? ¿Que es solo culpa del gobierno? Pues hombre, la legislación así te dice, el reglamento así te dice, pero el sentido común político a mí me está diciendo que el gobierno ha puesto encima de la mesa unos presupuestos pactados con Ciudadanos. Y Ciudadanos es
corresponsable de cómo se gestione el apoyo político de esos. Y si Ciudadanos tiene una vía de comunicación con el PSOE, que yo creo que no va a ir a ningún sitio, porque además el PSOE es el no es no, y dentro del caos de esa formación, pues no lo veo yo ahora mismo ni siquiera dudando en un cambio de posición. Pero esa parte la tendría que hablar Albert Rivera, no la tendría que hablar Rajoy, que no tiene vía de comunicación con Sánchez. No, a mí yo vuelvo a insistir que los presupuestos de tanto gasto, cuando tenemos prácticamente una deuda que equivale al PIB, que es decir, que tenemos una de las mayores deudas, la mayor deuda de la historia, a mí me parece que es un disparate, y donde sigo viendo grandes lagunas es pues en I+D, que dice 90 millones para becas. Hombre, con 90 millones para becas no resuelves el problema del I+D y más I en España, que es mucho más importante y que genera muchísima más riqueza que cualquier otro tipo de iniciativas. Yo veo unos presupuestos, insisto, muy de la subvención, está muy bien que la gente que cobra hasta 17.000 euros no pague, me parece muy bien, pero lo que tienen que de verdad hacer era ir a por una fiscalidad mucho más atractiva, donde aquí hay mucha gente de clase media que cobra 40.000, 50.000, 60.000 euros y que se les fría impuestos. Es decir, no son los multimillonarios que ganan grandes cantidades, no, estoy hablando de gente de clase media que con su esfuerzo personal, a lo mejor con 40 y tantos años, están ganando 70.000 euros. Y, hombre, ¿por qué no le das una fiscalidad muchísimo más atractiva? Los planes de pensiones no están nada trabajados, sigue con una fiscalidad absolutamente disuasoria, y así tantas cosas, y esto se acampechan por cualquier cosa. Y eso sí, a gastar. Y yo vuelvo y termino. La economía que hace libre a los ciudadanos es la economía que genera riqueza y puestos de trabajo, no la de la subvención. Esto de darle 1.000 euros a un padre, si no tienes un niño por 1.000 euros, ¿tú crees que tienes un niño por 1.000 euros, de verdad? Tienes el niño por otras razones. Si no te da ni para pañales. Eso está, es que es una tontería, claro. Es uno de los gastos más. Ahora, dale condiciones, haz un país que genere riqueza. Sí que es verdad que las políticas de conciliación es una de las banderas de Ciudadanos y de Rivera personalmente, ¿no? Es lo primero que sacó. Pero tiene que ser de otra manera, no esto. No, bueno, y luego hay otra cosa que a mí me da, comparto parte de las cosas que ha dicho Vieito, pero a mí una de las cosas que más miedo me da de estos presupuestos es que si los analizamos como algo unitario para este año, y dado la evolución que está teniendo la economía, las previsiones, el crecimiento del empleo, creo que pese a que no vamos a aprovechar la reducción del déficit, sí que es cierto que yo creo que no vamos a llegar a aumentarlo o a sobrepasar el umbral que marca la Unión Europea, ¿no? Pero sí que creo que sientan un precedente. Hemos estado con presupuestos de contención hasta ahora y de repente ya empezamos al gasto público y al electoralismo. Si esto se repite el año que viene y al siguiente, nos podemos plantar en un momento en el que el déficit vuelva a subir, y si vuelve a subir es cuando ya tendremos problemas con esa deuda pública del 100%. Ahí ya empezaremos a tener porque además problemas. España se encuentra en un año electoral perpetuo, es decir, si tenemos elecciones municipales y autonómicas en 2019, es muy posible que las tengamos generales en el 20, luego habrá que echar cuentas de cuándo son las andaluzas, cuándo son las vascas, etcétera, con lo cual esos incentivos perversos de gasto público se mantienen de manera perpetua. Yo creo que a Ciudadanos lo que le interesaba resaltar, y por eso insistía tanto en el no es no, es su condición de partido flexible, con capacidad de llegar a acuerdos con unos y con otros, frente a la inflexibilidad, en este caso, del Partido Socialista. Por eso no creo que vaya a hacer mucho yo por arrimar a Pedro Sánchez a los presupuestos, entre otras cosas porque eso es algo bastante parecido a imposible que suceda. Bueno, Luis, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mañana otra vez de nuevo la apertura de la bolsa, el resumen de la prensa, y seguro que otra vez el libre mercado tendréis novedades al respecto, y seguro al pie que del cañón, como siempre. Cosas. Vamos con novedades que nos llegan desde Barcelona, porque ya han acabado los cortes, ¿no? Sí, al menos los de la capital condal, cortes en la avenida Diagonal y Meridiana, que les venimos contando desde esta primera hora en Barcelona. Estos cortes que están desde primera hora, al parecer ya no están en dos de esos principales accesos a Barcelona, avenida Diagonal, repetimos, y Meridiana, mientras los cortes en la capital catalana han finalizado, pero sigue, eso sí, la autopista AP7 cerrada a su paso por Figueras, donde los autodenominados comités de defensa de la República han anunciado esa intención de permanecer en ese lugar durante todo el día. Recordamos, desde las 6
6:30 en punto de la mañana. Y hay que recordar además, Rosana, a nuestros oyentes, que es una autopista muy transitada, lo saben por supuesto todos los barceloneses, ya que conecta la frontera francesa con ese área metropolitana de Barcelona. Aparte de esta autopista, se ha producido otra actuación importante de protesta de Kale Borroka, podríamos decir, independentista, en la N340, donde han cortado también la carretera en ambos sentidos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Barcelona. Los oyentes, Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. ¿Por dónde van hoy? Pues hoy las cargas están muy repartidas en el contestador, porque por primera vez, podría decir, nuestros oyentes no culpabilizan solo al presidente de la Generalitat, a Mariano Rajoy, de la situación en Cataluña. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, son ya las 9:44 de la mañana, las 8:44 en Canarias. Tenemos la tertulia muy animada. A ver cómo van los oyentes. Están de vacaciones, pero oye, siguen llamando al contestador, ¿no? Y me imagino que, bueno, están animados también, ¿no? Sí, están animados. Toda la primavera. Y por un lado culpabilizan a Ciudadanos por no asumir su papel como ganador de las elecciones en Cataluña, y por otro lado al PSOE por no actuar con altura de miras en cuestiones fundamentales en las que habría que mantener la unidad, nos dicen, para inutilizar así al independentismo. Pero hay otro tema, y es esa reunión del mayor de los Mossos con Torrent. Está claro que no es el culpable de todo este lío que hay liado en España, ¿no? Como siempre el PSOE. Si el PSOE ayudara a que los presupuestos salieran, así verían los separatistas, tanto catalanes como los vascos, que no había nada que hacer. A ver, Ciudadanos, ganaste las elecciones, deja al PP. Ganaste las elecciones en Cataluña, haz algo. Al que hay que también pedir responsabilidades por lo que estáis comentando es al presidente de la Generalitat, don Mariano Rajoy. ¿Cómo tenía en nómina 2 personas pagadas por todos los españoles, protegiendo y haciendo de chofer a Puigdemont? ¿Cómo? No hay derecho que los Mossos d'Esquadra con 4 niñatos corten carreteras aquí en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra deberían ser disueltos. Es una vergüenza el comportamiento de este cuerpo policial aquí en Cataluña con el golpe de Estado. La verdad es que lo de los Mossos y TV3 no se entiende. Pensar que Ferran López no estaba en el ajo como trapero es como pensar que la infanta no sabía nada, o que Pujol dijo la verdad cuando hablaba de la herencia. Bueno, la verdad es que hilan muy fino los oyentes, saben perfectamente de quién hablan y en qué momento Oye, hablan. en el caso de los Mossos, no perdamos de vista, porque claro, estamos todos con el foco puesto en Llarena y en el Supremo. Hay una causa abierta de la Audiencia Nacional que la lleva la juez Carmen Lamela, y ahí el foco principal lo tiene puesto en el que fuera el mayor de los Mossos de Trapero. Es verdad que fue a declarar como investigado, y es verdad que lo dejó en libertad sin ningún tipo de carga, más que creo que es quincenal la comparecencia entre un juez y la retirada del pasaporte, pero ahí hay un pleito abierto que vamos a ver cómo finaliza. Yo creo que la Mela, que lo tiene bastante avanzado y además ha conseguido recuperar toda aquella documentación que los Mossos de Trapero intentaron destruir en vísperas de la aplicación del 155, tiene bastante material sobre la mesa, sí. Y no creo que tarde mucho tampoco en dar pasos. Fernando, bueno, los Mossos que ya habrían solicitado pasar a otro cuerpo policial en el caso de utilizar, bueno, pues esta se están hablando, esa pasarela que todavía no está en marcha. De la que tanto se habla. Se habló con el anterior ministro de Interior, incluso, que se iba a poner en marcha, el gobierno se iba a comprometer. Esto es como aquellos que iban a poner en marcha también el compromiso de que aquellos que del País Vasco que se tuvieron que marchar pudieran votar en el País Vasco, pues tampoco aquella promesa tampoco se supo nunca nada. Pues en el caso de la pasarela no se han dado pasos para poner en marcha la herramienta. Hay mucho ruido que te llegan a través de las asociaciones de guardias civiles y de policías, de gente Mossos que llaman interesándose y tal, pero no una cifra concreta, se está especulando si son 5.000, si son 6.000, yo creo que son especulaciones. 5.000 o 6.000 es un porcentaje muy relevante, ¿eh? Claro, son 19.000 en total. 17.500, sí, pero vamos, en cualquier caso, por eso digo que es una pues casi especulación. Que sí, el 30%. Pero si eso se concreta solo en llamadas al sindicato de turno, pues no se plasma, y tiene que haber un escrito que se ponga sobre la mesa y llamen a la Dirección General de la Policía, que la pasarela sería vía Dirección General de la Policía, y lo concreten. Pero claro, hay que empujar para que el Ministerio de Interior ponga en marcha ese mecanismo que denunció, y no se dan pasos todavía. Bueno, uno de los oyentes hablaba del actual mayor de los Mossos, de Ferran López. Sí. Bueno,
Ferran López Ferran López estaba en esas reuniones, claro, que tú acabas de describir. Fue número 2 que vienen en el auto del juez Llarena. De trapero, claro. Fue número 2 de trapero, llevaba otro área que era la seguridad ciudadana, pero claro, también ha tenido que ir a declarar tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, eso sí, en este caso como testigo. Y fue él, con los otros comisarios, los que desvelaron esas reuniones antes del 1 de octubre. La verdad es que el personaje de Ferran López es un personaje, es curioso, ¿no? En sí, yo tampoco tengo un conocimiento enorme sobre la figura, pero es verdad que es un hombre que salga como salga y acabe como acabe la situación en Cataluña, siempre pierde. Siempre va a perder, porque si al final los independentistas llegan a un acuerdo, forman gobierno, al primero que se van a llevar por delante es al jefe de los Mossos, porque van a considerar que no es de los suyos. Y sin embargo, para el resto va a estar siempre la sombra de haber sido el número 2 de trapero. La verdad es que cuando le propusieron ser el jefe de los Mossos, no tenía mucho que ganar, hiciera lo que hiciera. De todas formas, la prueba que se ha acumulado en el Supremo, que va a poder ser utilizada también en la Audiencia Nacional, no aparece como un protagonista tan destacado. Es decir, sí aparecen otros personajes dentro de los Mossos, este señor Medrano. Su cometido era diferente. Que era el responsable de información. Sí aparecen otro tipo de, bueno, por supuesto los jefes políticos, pero Ferran López sí parece con un papel secundario e incluso menos que eso. Yo no le auguro un futuro muy malo en sede judicial. Yo hablaba de futuro más político. Sí, más político, más de como carrera. Porque eso, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Sara, tenemos una noticia de última hora que está publicando OK Diario, y es que Romy Arce ha sido imputada finalmente por un delito de incitación al odio por sus tweets de lavapiés, ¿no? Formalmente era una petición, de hecho, que hacía toda la oposición en bloque la semana pasada, lo recordamos, tras esos incidentes grotescos que se produjeron allí en Lavapiés. La concejal de la formación de Manuela Carmena, Romy Arce, ha sido imputada formalmente por un delito de incitación al odio. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la ha citado por esos tweets que aquí hemos contado en este programa contra la policía tras esos disturbios que se produjeron la semana pasada en el distrito de Lavapiés. Lo cuenta, por ejemplo, a esta hora OK Diario. Bueno, por esos bulos que distribuyeron desde el Ayuntamiento de Madrid. Es insólito, ¿verdad? Y perdóname, el representante de un gobierno municipal tenga que declarar. Pero acordaros, pero visteis lo que pasó Manuela Carmena. ¿Visteis lo que pasó en Francia? En Francia han detenido a un dirigente de extrema izquierda que se mofó del gendarme muerto y lo detuvieron. Oye, ¿Es un país con problemas de libertad de expresión, tú crees? No os perdáis, yo no me canso de repetirlo, es decir, cuando estaban incendiado el barrio de Lavapiés, Manuela Carmena puso un tuit en el que venía a señalar la culpabilidad de la policía y para nada, y en esto hago un paralelismo con Torrent, para nada hizo un llamamiento a la calma. Me pareció de todo lo más irresponsable de todo, porque al final la policía municipal depende de ella. No puedes cuestionar a tu policía municipal en un momento en que la están apedreando en el barrio de Lavapiés. Si tienes el barrio incendiado, pues chico, yo creo que eso fue de aquel incidente lo más heavy. Muy expresivo de la crisis de valores en toda Europa, que el gobierno municipal de una gran capital europea, pues tenga una concejal imputada por cuestionar a su propia policía. Es decir, que la policía municipal se haya tenido que manifestar en frente del ayuntamiento para protestar por el maltrato, en incidentes como los que vimos en Lavapiés, es una situación verdaderamente estrambótica. Bueno, pues ahí está la última hora. Por supuesto, los servicios informativos de Radio y Libertad Digital tendrán más información en los próximos minutos. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Venga, vamos al Corte Inglés. A ver, las tendencias, ¿qué me decías? Mira, pues las tendencias. Se lleva mucho el estilo country, así, ¿sí? Cowboy, se lleva muchísimo. Vestidos largos, con flores. Y luego el oriental, kimonos, raso. Sí, está muy bien, es muy bonito el estilo oriental. Y los bordados, pues en colores lisos los vamos a ver, los fucsias, los rojos y los cuadros también, es otro estampado que vuelve esta Mira, a mí primavera. Es el que más me gusta, el de pues los cuadros, sí. Hay gustos para todo, así que ya sabes, ya es privado en el Corte Inglés y todas las tendencias a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Elia. En los servicios informativos, Javier López Ofiño. Hola, ¿qué tal, Rosana, Javier? Buenos días, cuéntanos, la última hora pues, por dónde pasa. Lo decíais hace un instante, parece que la situación mejora en dos de los principales accesos
accesos a Barcelona, la avenida Diagonal y la Meridiana, donde han finalizado esos cortes, pero algunos de los que estaban allí, bueno, pues desde primera hora de la mañana se van concentrando en otros lugares. Por ejemplo, decenas de personas a esta hora están ante la Tesorería General de la Seguridad Social, están bloqueando ese acceso y veremos, porque tiene pinta la cosa de que vayan a pasar toda la mañana pues de punto en punto de la ciudad. Hay mil vehículos retenidos en la AP7. Claro, sigue el corte de la AP7 y estos sí que han dicho que piensan estar todo el día a la altura de Figueras en Gerona y en ambos sentidos además esos cortes, así que estaremos muy pendientes. Hablabais antes del papel que pueda tener el Partido Socialista, por ejemplo, en la negociación de presupuestos a partir de hoy. Va a ser muy interesante lo que pase en Ferraz, porque Pedro Sánchez reúne hoy, martes, a su ejecutiva con este y con otros muchos frentes abiertos. Sobre todo también lo de Cataluña. Adriana Lassa ha reiterado esta mañana que el plan de Miquel Iceta para un gobierno de concentración con separatistas incluidos en Cataluña, que es inviable, que no van a pactar con independentistas, eso dicen en Ferraz, aunque Iceta ayer, después de que dijese esto mismo, Adriana Lassa también dijo todo lo contrario. Y al mismo tiempo Ramón Espadaler, que ya sabéis que es diputado del PSC Units, procedente del nacionalismo, pues decía esta mañana que hay que dar margen a Roger Torrent, que eso de que pidan su dimisión, como hacía ayer Inés Arrimadas, que ellos no lo ven y que hay que dejar que el presidente de la Cámara Autonómica ejerza sus funciones. Ya sabéis que para mañana ha convocado también ese pleno para apoyar a Puigdemont. En la economía, más allá de los presupuestos que va a presentar el Consejo de Ministros extraordinario, que está comenzando a esta hora, hay un dato que corrobora el optimismo que vamos a ver hoy en las cuentas públicas, el aumento de gasto también. En concreto es la cifra de negocios de las empresas, aumentó un 7,4% en enero respecto al mismo mes de 2017, más de un 7%. Es un dato del Instituto Nacional de Estadística que ha ofrecido esta mañana, y la cifra de negocios de las empresas en España suma ya 18 meses consecutivos de incrementos interanuales. Y en sucesos, un par de asuntos. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la presunta muerte violenta de un hombre y de una mujer. Sus cadáveres se han encontrado esta mañana en su domicilio en las Torres de Cotillas, en Murcia. Y luego, con la llegada del buen tiempo, pues estos días se va a multiplicar seguro esta imagen, tristemente, que es la llegada de embarcaciones a nuestras costas. De momento, esta mañana 12 personas llegaban de países subsaharianos a la costa de Melilla en una embarcación, en general todos con buen estado. Había 4 mujeres, una de ellas embarazada, y ha sido la única que ha sido internada en un centro de la zona. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la última hora de la información con todos vosotros. Javier, muchas gracias. En la Crónica Rosa, Isabel González. Muy buenos días. Va a acompañar hasta las 12 del mediodía, como siempre. Y contanos... Crónica Rosa y mucho más, hasta las 11. Hasta las 12, hasta las 12. Vamos a estar aquí, ¿verdad?, con todos los oyentes, pero en la próxima hora la Crónica Rosa va a ser la protagonista, y con Tamara Falcó como nombre propio. Me encanta Tamara. Pues está su madre muy enfadada, ¿no? No, lo desmintieron ayer nuestros colaboradores. Parece que no es verdad, que Isabel Preisler ya conoce lo que tiene en casa, más o menos, y ha dicho déjala, es tendente a la exageración, pero también es cierto que eso lo dice mi madre de mí, entonces no quiero decir que sea una desventaja. Bueno, ¿qué ha hecho Tamara Falcó? Pues ha entrevistado a Mario Vargas Llosa, además en el despacho que fue en su día de Miguel Boyer, a propósito de La llamada de la tribu, que es uno de los 3 libros que ha presentado recientemente Mario Vargas Llosa. Fíjate que siento cierta envidia, porque yo he pedido a Mario Vargas Llosa entrevista por cada uno de los 3 libros y a mí no me la concede. Bueno, tienes que tener en cuenta ella, no, algo de enchufe tiene ella, ¿no? Sí, la verdad es que la ha pillado en el salón de casa y ha dicho, venga, vamos a hacerte 4 preguntas. Le pregunta por el libro, son 5 minutos, quien quiera verlo en Vanity Fair puede hacerlo perfectamente. ¿Qué pensará por las redes sociales? El Tito Boyer, ¿qué pensará? Con el bazooka, como dice ella en la entrevista con Bertín. O le pregunta por mayo del 68, ¿no? ¿Tú cómo viviste los acontecimientos? Y de Mario dice, si yo no estaba allí, yo ya estaba, había puesto tierra de por medio. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de Carmen Martínez Bordiú, que es noticia precisamente porque ha solicitado ya formalmente, apareció en el Boletín Oficial del Estado, el título de duquesa de Franco, y cuando todos pensábamos que iba a ser alguno de sus hermanos quien se lo iba a negociar, pues resulta que no, es la Asociación de Memoria Histórica los que se están quejando y piensan que es apología del franquismo el hecho de que este título se herede. Hablaremos de el balcón de Semana Santa, esos balcones de Semana Santa que se llenan de famosos, entre ellos Raquel Bernal, ya sabes, la famosa venezolana que estuvo casada con Álvaro Muñoz de Escasi, que es íntima amiga, bueno, y estuvo casada con Muñoz de Escasi y con uno de los banqueros de Chávez, y que es muy amiga de la novia de Antonio Banderas, fíjate, es una de sus invitadas, parece ser, y empieza a conocerse la lista de novias de Miguel Torres, y es que es más larga que la de José Coronado, así el que actual de Paula Echevarría, efectivamente, ¿no? ya vamos haciendo lista, a ver si conseguimos en ese cuaderno que tengo yo en la Moleskine, ¿no? Lo vas apuntando, que voy llenando. ¿no? Novias
novias de tal, novias de cual. Pues ahora me va a tocar dedicar ahí una serie de páginas precisamente al novio de Paula. Oye, mira, que no te roben ese cuaderno nunca, la Moleskine, ¿no? Que se lleva tanto, ¿no? Regaló Lorenzo Caprile, además. Sí, oye, mira, pues está muy bien. Mira, Isal, el reloj. Puntualidad, no me las lo creo. 10 en punto. No, las 10 en punto. Pausa y hacemos... Esto es histórico, ¿eh? No me lo estoy creyendo. ¿Quieres que alargue hasta en punto justo? Muchas gracias. Siempre me dan ganas de quedarme al programa Buenos de días. Isabel. Oye, pues quédate, estás invitado. Fernando Lázaro, muchas gracias. Víctor Rubido, muchas gracias. Buenos días. Ahora sabes mañana aquí a las 7 en punto. Que pasen un feliz día. Hasta mañana. Es la mañana. Es